Bien, continuando con los problemas de termodinámica, tenemos el siguiente planteamiento. En un sistema de trabajo que se necesita para comprimir aire desde un estado inicial hasta un estado 2 o un estado final, siguiendo la ley de, o sea, en este tipo de, nos está indicando, nos está condicionando, ¿ya? Cuando nosotros tenemos prácticamente, siguiendo la ley de presión por volumen, y tenemos prácticamente esa constante de exponente, lo que nosotros podríamos decir de que prácticamente ese exponente politrópico es característico de este proceso. Entonces, y una de las características que prácticamente en ese tipo de procesos prácticamente podemos indicar de que, como nos está indicando la pregunta, nos dice que es un trabajo de compresión, por lo tanto nosotros estamos considerando de que por lo tanto debe ser negativo ese trabajo, ¿listo? Cuando está trabajando a compresión. Y aquí nos está dando la constante politrópica, que es 1,2. Nos da también como datos la constante del calor específico a presión constante, calor específico a volumen constante, que equivale a 0,7 kilojoules kilogramo por grados Kelvin. Ahora, lo que nosotros vamos a realizar, tomando en cuenta todos los datos correspondientemente, el primer paso es realizar la diferencia que corresponde en cuanto a los calores específicos, tanto a presión constante como a volumen constante. Es decir, ahí estoy reemplazando los valores, tanto de 1 kilogramo, que corresponde a presión constante, el calor específico, como que también el calor específico a volumen constante, que equivale a 0,7, y con sus unidades correspondientes de kilojoule, kilogramo por grados Kelvin. Al realizar esa diferencia entre 1 menos 0,7 me sale 0,3. Posterior a ello, lo que voy a realizar es utilizar directamente lo que corresponde una característica de un proceso politrópico, prácticamente que va a estar en función del trabajo. Entonces lo que voy a anotar va a ser el trabajo de esa forma. Anotamos el trabajo así, de esta forma anoto, ¿no? Entonces vamos a anotar el trabajo de un estado inicial a un estado 2, ¿ya? Entonces todo eso va a ser igual a lo siguiente. Para un proceso politrópico decimos que va a tener la siguiente relación, ¿listo? Entonces en el numerador vamos a tener la siguiente relación. Vamos a tener la relación de presión por volumen, ¿ya? En este caso volumen final, presión final. Entonces lo que vamos a anotar, vamos a decir presión 2, entonces para ello voy a anotar de esta forma: presión 2, todo eso voy a multiplicar por el numerador acá, ¿no? Entonces esto vamos, entonces voy a multiplicar por, ¿no? En este caso multiplicamos por lo que corresponde prácticamente por el volumen B sub 2. Entonces anotamos volumen B sub 2. A eso voy a realizar esa diferencia de un estado final a un estado inicial, es decir, voy a colocar el signo menos, voy a anotar lo que corresponde tanto a las, en este caso, a la presión P sub 1, eso es lo que voy a anotar, presión P sub 1, todo eso voy a multiplicar por el volumen B sub 2, B sub 2, B sub 2, B sub 2. Muy bien, en el denominador vamos a tener la característica de un proceso politrópico, es decir, y esa característica en función a la ecuación correspondientemente tiene esa característica de colocar 1 menos ese exponente politrópico, o sea, 1 menos n, eso es lo que vamos a anotar, 1 menos n, ¿sí? Voy a colocar de esta forma, vamos a colocar con un color característico para que, a ver, este color,
lo colocamos en ese color. Muy bien. Ahora, sabemos muy bien que nosotros partimos estas dos ecuaciones, sabemos muy bien que va a ser igual. Partiendo del conocimiento que tenemos de los gases ideales, sabemos que presión por volumen, eso va a ser igual aquí al número de moles. Todo eso voy a multiplicar por la constante general de los gases, todo eso multiplicado por la temperatura, ¿sí? Pero también sabemos que ese número de moles va a ser igual, ¿no? Eso va a ser igual a la masa sobre el peso molecular. Masa sobre peso molecular. Muy bien. Ahora, yo voy a reemplazar eso en esta ecuación inicial. ¿Y qué nos va a quedar? Va a ser igual presión por volumen. Todo eso va a ser igual la constante general de los gases, pero hace un momento, perdón, número de moles. Y ese número de moles, hace un momento dijimos que va a ser igual a la masa sobre el peso molecular. Muy bien. Ahora, todo esto voy a multiplicar por la constante general de los gases, que es R, todo eso multiplicado por la temperatura, Muy bien. Ahora, hay que tomar muy atención en este gráfico que estoy mostrándoles en la pizarra, ¿ya? Hay que tomar mucha atención. ¿Qué es lo que quiero demostrar ahora? Nosotros, tomando en cuenta la particularidad de este gas politrópico, al tener nosotros esta acción, vamos a colocar con otro color para que exista un total conocimiento al respecto. Cuando yo tengo esta característica de un proceso politrópico, ya se va a convertir en algo muy particular, ya, es decir, vamos a detener la presión, todo eso voy a multiplicar por el volumen y eso va a ser igual aquí. Va a ser igual a la masa, ¿ya? A la masa, y todo esto voy a multiplicar por lo siguiente, ¿ya? Quiero indicar que cuando nosotros tenemos esa característica de gases, vamos a llamar constante particular de un gas, ¿ya? Cuando tengamos directamente esa constante que corresponde a los gases sobre el peso molecular, vamos a notar de esta forma, especialmente cuando se trata de un proceso politrópico. Es decir, vamos a notar de esta forma, ¿ya? Constante general de los gases, pero ya va a variar esto, ya no va a ser lo mismo, ¿ya? Esto vamos a notar de esta forma, ¿ya? Esto vamos a notar de esta forma, ¿listo? Eso es lo que estoy colocando en la parte superior, que es de R. A eso vamos a denominar lo que corresponde prácticamente a una constante, reitero nuevamente, a una constante particular de gas. No hay que olvidar eso, constante particular de gas. O sea, se resume a eso, ¿listo? Esa R. Ahí en la parte superior de la pantalla podemos observar que estamos colocando esta R, ¿ya? En la parte superior, por eso estoy colocando esto, ¿listo? Todo eso multiplicado por la temperatura. Tomando en cuenta esto voy a reemplazar en esta ecuación, es decir, voy a anotar de la siguiente forma. A ver, a esto lo vamos a denominar ecuación número 2 y a esto lo podemos denominar ecuación número 1, ¿ya? Para que esté más clarito. Entonces puedo decir en la parte inferior, reemplazando la ecuación 2 en la ecuación número 1. La ecuación número 1. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a reemplazar? Yo voy a reemplazar lo que corresponde prácticamente. Primero voy a anotar lo que corresponde al peso. Todo eso. Inicial, final. Condición inicial, condición final. Todo eso va a ser igual a lo siguiente. Eso va a ser igual. Voy a esta fracción. Anoto fracción. En el numerador tengo presión P sub 2, volumen B sub 2, pero todo eso va a ser igual directamente a la masa, ¿ya? A la masa, estoy reemplazando eso, todo eso multiplicado por la temperatura, por la masa, por esa constante
de un gas particular, de un proceso politrópico, ¿listo? Entonces tengo que anotar sus características correspondientes por si acaso, ¿listo? Entonces eso es lo que estoy colocando con una particularidad que no es lo mismo, una constante general de los gases, pero es una constante particular de un gas. Entonces voy a multiplicar por la temperatura, pero en este caso vamos a hablar de la temperatura T sub 2, T sub 2, ¿sí? Muy bien, a eso voy a restar, ¿no? Voy a restar lo que corresponde a lo siguiente. Voy a colocar lo siguiente: menos, coloco o nuevamente la masa, porque estoy reemplazando, porque las dos son relaciones, para eso hemos realizado toda esta acción, ¿listo? Esto estamos empezando en eso, entonces va a ser masa multiplicado por R, la constante, en este caso de un gas particular, la constante de un gas particular, R, y anoto de esta forma, coloco, como es un gas particular, todo eso voy a multiplicar de esa forma, pero estamos hablando ahora de la temperatura de su fondo, temperatura inicial, ¿ya? De su fondo. Y en el denominador tenemos la característica de un gas politrópico, 1 menos ese exponente característico directamente de un gas politrópico. Muy bien, ahora lo que vamos a realizar va a ser la siguiente acción. Voy a trazarme esto un poquito más acá, vamos a necesitar espacio. Ya, una vez que hemos realizado eso, lo que voy a tomar muy en cuenta directamente va a ser lo siguiente: una vez que hemos reemplazado en función de aquello, voy a factorizar en el numerador factor común. Si usted se fija en la pantalla, en mi pizarra yo tengo factor común. ¿Cuál es el factor común? La masa, la constante particular de un gas. Eso es lo que voy a factorizar en el numerador. Entonces acá es lo que yo puedo decir, factorizando en el numerador tenemos lo siguiente, ¿ya? Vamos a factorizar, por lo tanto voy a volver a anotar lo que corresponde a lo siguiente. Para esto puedo utilizar otro color, ¿ya? Entonces anoto lo siguiente, de esta forma. Condición inicial, condición final, todo eso va a ser igual a lo siguiente. Muy bien, ahora sí, necesito esto. Muy bien, en el numerador, como estamos factorando, me va a quedar la masa. Ese es el factor común. La masa es nuestro factor común, pero además esa constante particular de este gas politrópico, anotó esa constante, pero además tiene su particularidad de su simbología, de arriba como si fuese un vector, ¿no? Esto es característico de esto, ¿sí? Muy bien, luego estoy utilizando este caso de factorización, voy a abrir paréntesis, ¿no? Es lo que voy a anotar. ¿Y qué es lo que voy a anotar? ¿No? Aplico la propiedad directamente de lo que corresponde a la parte de factorización. Al factorar, ¿no? Masa con una constante particular de este gas, se va directamente a simplificar. Lo que me va a quedar va a ser la temperatura T sub 2, y eso es lo que voy a anotar, T sub 2. Anoto eso, T sub 2. Muy bien. Menos, voy a anotar porque menos más por menos me va a dar menos. Entonces lo que voy a anotar, menos la temperatura T sub 1, T sub 1, T sub 1. Muy bien, en el denominador voy a tener lo que voy a volver a anotar, lo que corresponde, donde me dice 1 menos n, ¿sí? Minúsculo por si acaso. Muy bien, posterior a ello, ¿qué es lo que voy a realizar? Voy a realizar la acción directamente de poder despejar, ¿ya?
lo que voy a despejar directamente va a estar en función, voy a llevar al primer miembro lo que corresponde, tanto lo que estaba dividiendo va a pasar a multiplicar y lo que estaba multiplicando va a pasar a dividir. ¿Qué es lo que estoy queriendo indicar? Esto, lo siguiente, es todo esto lo voy a llevar a este otro miembro, a lo que corresponde a multiplicar. ¿No es así? ¿Qué voy a tener? Voy a tener lo siguiente, voy a anotar trabajo, condición inicial, condición final, ¿no? Tengo eso, ya, y voy a multiplicar por, voy a colocar por esto que es 1 menos n está dividiendo, pasa al otro a multiplicar, es decir, voy a tener lo siguiente, voy a abrir paréntesis y voy a anotar ahí 1 menos n. Muy bien, en el segundo miembro, muy bien, pero también tengo que considerar de que en el denominador anotemos de esta forma, anotemos mejor de esta forma, voy a colocar fracción de esta forma, voy a abrir paréntesis de esta forma, y voy a colocar el 1 menos n que está en el segundo dividiendo, pasa a multiplicar 1 menos n. Esta constante particular de un gas va a ser igual, va a pasar al otro a dividir, es decir, voy a tener esa constante que se está dividiendo, pero además tengo que anotar como debe de ser para un poco ir diferenciándolo, ¿no? Entonces todo esto va a ser igual, puedo anotar de esta forma, lo anoto así, todo esto va a ser igual, aquí, va a ser igual a la masa, que eso ha quedado en el segundo miembro, todo eso multiplicando la temperatura final, temperatura final, anotamos de esta forma, temperatura T sub 2, mayúscula T sub 2, menos la temperatura inicial, menos la temperatura inicial, menos la temperatura, voy a empezar para poder observar y anotar como debe de ser, temperatura de sub 1. Muy bien, una vez que he realizado eso, lo que corresponde ahora es realizar la siguiente acción. Yo voy a llamar a eso ecuación número 1, ¿listo? Eso es lo que voy a anotar para este caso, ¿ya? O sea, voy a decir lo siguiente. A esto voy a llamar ecuación número 1. Después vamos a utilizar otra ecuación más, ¿ya? Entonces, esto estoy denotando como que va a ser mi ecuación número, ya no, sino esto lo voy a llamar ecuación número 3, ¿ya? Ecuación número 3. Una vez que he hecho eso, voy a utilizar otro color por si acaso, ya, este color está bien. Voy a hacer semejanza, o voy a utilizar lo que corresponde la variación de energía, ¿no? Y la variación de energía, ¿no? Sabemos muy bien que esa variación de energía va a ser igual a la masa, ¿no? Por la constante del calor específico a volumen constante, por la diferencia de una temperatura final menos una temperatura inicial. Es decir, eso es lo que voy a anotar. ¿Listo? Voy a anotar lo que corresponde de esta forma, ¿no? Entonces, lo que voy a anotar, esa variación de energía, entonces necesito delta, delta, y utilizo esto va a ser igual, lo que mencionaba hace un momento, va a ser igual a la masa, ¿no? A la masa, entonces anotamos que eso va a ser igual a la masa, todo eso vamos a multiplicar por el calor específico a volumen constante, calor específico a volumen constante, todo eso voy a multiplicar, ¿no? Todo eso tengo que multiplicar por la diferencia
por la diferencia de temperaturas, ¿ya? La diferencia de temperaturas. Entonces lo que vamos a notar, la diferencia de temperaturas, pero para ello voy a utilizar paréntesis y voy a decir que dentro de ese paréntesis tiene que estar la temperatura final T sub 2 menos, de acuerdo a la ecuación que me indica para poder utilizar el calor, la variación de energía, menos la temperatura inicial T sub 1. ¿Sí? T sub 1. Muy bien, esa es la ecuación de la variación de energía, la variación de energía. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? De esa ecuación, lo que nosotros vamos a realizar directamente, vamos a reemplazar la ecuación que corresponde a la masa, o sea, la masa y a la temperatura, o sea, la masa por la temperatura T sub 2 menos la temperatura 1. ¿No es así? Entonces eso vamos a ir reemplazando en esta ecuación. A ver, hagamos de esta forma. ¿Qué estoy queriendo indicar? Si usted se observa en mi pantalla, masa y temperatura T sub 2 es igual a todo esto. ¿No es así? Entonces, en vez de anotar esto y esto, o sea, quiero que observen esto. Tengo esta igualdad, masa y temperatura T sub 2, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Puedo reemplazar 3 en 4. A esto puedo llamar ecuación número 4. Puedo anotar y puedo decir que esto va a ser mi ecuación número 4. Y puedo decir que 3 voy a reemplazar en 4. Entonces, ¿qué es lo que tendría? Tendría lo siguiente. Reemplazando la ecuación número 3 en la ecuación número 4. En la ecuación número 4. ¿Qué tenemos? Fíjense lo que voy a hacer. La ecuación 3 en la ecuación número 4. ¿No es así? Vuelvo a anotar variación de energía, delta. Entonces, para ello, yo voy a hacer esto y coloco delta. ¿Dónde está nuestro delta? Este es nuestro delta. Energía. Eso va a ser igual. Voy a colocar signo igual. ¿No? Signo igual. Entonces, acá tengo masa. Y eso estoy reemplazando directamente con la ecuación 3 en 4. Entonces, en vez de anotar eso, voy a anotar el trabajo, ¿no? El trabajo, anoto trabajo, ¿no? Anotemos como debe de ser, de esta forma. Muy bien, trabajo de 1, 2, ¿ven? Inicial, final, todo eso multiplicado por, anoto por. Muy bien, en este caso ya tendría que me está indicando la masa, ¿no es así? Pero la masa directamente es a todo esto, ¿no es así? Entonces voy a anotar todo eso que está multiplicando. Ahora voy a necesitar paréntesis y coloco directamente la siguiente relación. Esa relación que voy a utilizar va a ser lo siguiente. Entonces, ¿qué me explico? ¿Qué es lo que voy a utilizar? Voy a utilizar lo que corresponde directamente, en este caso 1. Voy a necesitar para eso lo siguiente. Voy a necesitar esto. Muy bien. Esta forma no. Entonces en el numerador voy a tener lo siguiente. Ahora sí. Entonces en el numerador que tengo lo siguiente. Lo que voy a reemplazar directamente va a ser 1 menos n. ¿No es así? Esto estamos reemplazando, porque todo es igual a esto. Todo eso dividido entre esa constante que es característico de un gas politrópico. Entonces, yo voy a necesitar lo siguiente. Anotemos su característica. ¿Sí? Muy bien. Ahora, a todo esto, tengo que directamente colocar lo que corresponde, multiplicar por el calor específico de volumen constante. Entonces multiplicado por el calor a volumen constante. El calor a volumen constante. ¿Sí? Vayan observando, por favor, para que no exista ningún tipo de duda. Lo que estamos reemplazando todo aquello es eso. ¿No es así? Todos los pasos. Ahora lo que corresponde directamente
va a ser reemplazar valores. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces lo que vamos a hacer ahora es reemplazar valores. Lo que voy a decir, voy a subir un poco más arriba mi pizarra, para que se entienda más arriba. Ahí está bien, muy bien. Voy a decir acá reemplazando valores. Tenemos lo siguiente. Quiero determinar la variación de energía. Entonces anoto delta U, ¿no? Entonces para esa variación yo voy a recurrir a lo siguiente. ¿Dónde está delta? ¿Dónde está delta? Acá está delta. Delta U. Lo que voy a colocar directamente va a ser esto. Muy bien. Ahora eso coloco signo igual, ¿no? Igual. Ahora, como estoy reemplazando valores, me está indicando que tengo que reemplazar el valor del trabajo. Y el trabajo sabemos muy bien que directamente ese valor de trabajo nosotros tenemos como 90. Hay que tomar en cuenta, pero el signo no es así. Como está trabajando a compresión, y aquí en la pizarra, si ustedes observan, habíamos anotado este valor que corresponde menos 90 kilojoules. Como está trabajando a compresión es negativo, entonces respetamos eso ya. Entonces acá lo que yo voy a hacer es anotar eso y colocar con sus unidades correspondientes, es decir, yo voy a anotar 90 kilojoules, pero es negativo, hay que tomar en cuenta eso ya. Negativo, menos. Muy bien, todo eso voy a abrir paréntesis, puedo colocar primero el signo por, de esta forma. Ahora coloco tengo numerador y denominador, entonces coloco de esta forma 1 menos n. Voy a abrir el paréntesis, entonces coloco 1 menos n, pero n nos está dando en la pregunta. N, si ustedes revisamos, tiene un valor de 1,2. Entonces eso es lo que voy a reemplazar ahí, 1,2. En el denominador me está pidiendo lo que corresponde esta constante. Es que es una característica esta constante, hay que tomar muy en cuenta. Es una característica que prácticamente una de un gas particular, que generalmente es politrópico. ¿Listo? Entonces, eso, ¿cómo determinamos nosotros? Al inicio habíamos hecho la diferencia de los calores específicos, tanto la presión constante como volumen constante, y nos habíamos determinado el valor de 0,3. Entonces eso es lo que vamos a reemplazar acá. ¿Listo? 0,3, ¿no? Sus unidades, no nos olvidamos, están expresadas en kilojoules. Anotamos kilojoules. En el denominador tenemos kilogramo, todo eso multiplicado por grados Kelvin. ¿No es así? Bien, tomando en cuenta ahora todos esos aspectos, lo único que me falta es reemplazar el valor de lo que es prácticamente el calor específico a volumen constante. Y eso también tenemos en la pregunta. El calor específico a volumen constante tiene un valor de 0,7. Entonces anotamos eso, 0,7. Sus unidades pertinentes son kilojoules. De acuerdo a la pregunta, kilojoules, notamos de esta forma, kilojoules, y en el denominador tenemos kilogramo, grados Kelvin, kilogramo, grados Kelvin. Muy bien, ahora lo que voy a realizar son operaciones con máquina de calcular. ¿Listo? Entonces voy a anotar lo que corresponde a lo siguiente. Entonces esa variación, para poder determinar esa variación de energía, voy a colocar delta, acá está, muy bien, delta U, anotamos de esta forma, delta U va a ser igual a ¿qué? A lo siguiente. Voy a utilizar máquina de calcular. Para ello voy a indicar de que tengo 90, voy a multiplicar por, ¿no? Voy a necesitar paréntesis, puedo abrir de esta forma, 1 menos 1, 2. Si eso paréntesis, todo eso multiplicado por 0,7, todo esto dividido entre 0,3. El resultado me sale menos 42, ¿no? Menos 42. Pero hay que tomar en cuenta
que acá al inicio teníamos un signo negativo, y menos por menos me va a dar más. Entonces el resultado que estamos obteniendo va a ser positivo 42, ¿no? 42, ¿no? Entonces anoto 42. Las unidades, no nos olvidamos, tenemos que simplificar. ¿Listo? Entonces podemos realizar la siguiente acción. Puedo simplificar kilogramo con Kelvin, con esto otro kilogramo con Kelvin. Puedo simplificar estos grados, estos kilojulios con estos kilojoules. Entonces, las unidades me van a quedar prácticamente en kilojoules, ¿no es así? Entonces, de esa forma, estaría yo realizando las operaciones correctas para poder hallar la variación de la energía. Hay que tomar en cuenta varios aspectos. Espero que se haya entendido. Si va a haber algún tipo de consulta, me lo hacen conocer. ¿Listo? Bueno, nos vamos a estar viendo.